¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos a hacer un problema de química correspondiente a segundo de bachillerato porque ha salido en las pruebas de selectividad de la Comunidad Valenciana en junio de 2014. Dice lo siguiente: el P-cresol es un compuesto de masa molecular relativa M/R 108,1 que se utiliza como desinfectante y en la fabricación de herbicidas. Contiene solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, y la combustión de una muestra de este compuesto produjo dióxido de carbono y agua. Y nos dan las cantidades del compuesto, de dióxido de carbono que se produce y el agua que se produce. Vale, me pide la composición centesimal en masa, fórmulas empírica y molecular. Por partes, vamos por partes. Tengo un compuesto orgánico, el cresol, que contiene carbono, tiene hidrógeno y oxígeno, y lo quemamos. Cuando lo quemamos, con oxígeno produce dióxido de carbono y además agua. Perfecto. ¿Cuánto compuesto orgánico tenemos? Nos lo da el enunciado, 0,3643 gramos de este compuesto. Nos lo da, aquí está el enunciado. Vale, ¿cuánto se produce? Se produce 1,0390 gramos de dióxido de carbono. Vamos a ponerlo aquí abajo. 1,0390 gramos de dióxido de carbono. Y además el agua 0,2426. Vamos a ponerlo aquí abajo. 0,2426 gramos de agua. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué necesitamos saber para calcular la composición centesimal del compuesto orgánico? Necesito saber cuánto carbono hay dentro de esta fórmula, que la fórmula no la sé todavía, pero necesito saber cuántos gramos de carbono tengo, cuántos gramos de hidrógeno tengo y cuántos gramos de oxígeno, siendo el total 0,3643. Perfecto. Cuando este compuesto orgánico lo quemo, fíjate que el carbono que tenía en el compuesto orgánico está únicamente en el dióxido de carbono. El agua no tiene carbono. Por lo tanto, cuando yo calcule el carbono que hay dentro del CO2, este carbono lo tenía antes en los reactivos. Es más, todo el hidrógeno que tengo en los productos en el agua estaba anteriormente en el compuesto orgánico. Luego voy a calcular cuánto hidrógeno tengo en el agua y cuánto carbono tengo en el CO2. Voy a poner aquí las masas atómicas y masas molares. La del CO2 es 44 gramos por mol. Fíjate cómo hemos calculado este 44. Este 44 lo hemos calculado con el 12 del carbono y 2 por 16 del oxígeno. Quédate con esto porque es lo que vamos a usar hasta ahora. Vale, y para el agua, la masa molecular del agua es 2 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno, me sale 18 gramos por mol. Vale, esto lo voy a necesitar. ¿Por qué? Pues porque yo tengo 1,0390 gramos de dióxido de carbono. Esto es lo que yo tengo. Pero si me voy a la masa molar, aquí a la derecha, arriba a la derecha, que me sale un 44, este 44, para llegar al 44, ¿cuánto carbono tengo en esos 44 gramos? Tengo 12 gramos de carbono. Aquí lo hemos calculado, aquí lo hemos puesto. Luego, si hago el factor de conversión, si yo tuviera 44 gramos de dióxido de carbono, tendría dentro de esos 44 gramos, lo correspondiente al carbono serían 12. Como yo tengo 1,0390, pues ya puedo saber cuánto carbono hay en esta masa de dióxido de carbono que se produce. En realidad me sale 0,2834 gramos de carbono, que está en el CO2 y en el P-cresol, en el reactivo. Ya tengo el carbono. Ahora vamos a coger el agua. ¿Cuánto tengo de agua? De agua tengo 0,2426 gramos de agua. Y hago lo mismo. Si me voy a la masa molar del agua es 18. Si yo tuviera 18 gramos de agua, ¿cuánto hidrógeno tengo aquí? Tengo 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. Tachamos lo que está repetido, gramos de agua y gramos de agua, y calculamos el hidrógeno dentro del agua. Nos sale 0,0
0,270 gramos de hidrógeno. ¿Dónde? En el agua y también en el P-cresol. Luego ya tengo la masa de carbono y de hidrógeno. Si tengo una masa total del P-cresol que es de 0,3643 gramos, si le quito la masa de carbono, que es 0,2834 gramos, esto es el carbono, y le quito el hidrógeno, que es 0,0270 gramos de hidrógeno, ¿qué me queda? Me queda el oxígeno. En concreto, el oxígeno es 0,0539 gramos de oxígeno. Luego ya lo tengo todo. Ya tengo el carbono, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Bien, calculemos u obtengamos el apartado A. En el apartado A me pide la composición centesimal. La composición centesimal es el tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en masa de cada elemento que está presente en la fórmula será el cociente entre la masa de ese elemento. Lo voy a dividir entre la masa total que yo tenga del compuesto. Y esto lo multiplicaré por 100. Vale, vamos allá. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el carbono. El tanto por ciento en masa del carbono va a ser, voy a dividir la masa de carbono entre la masa total. ¿Y cuánto tengo de carbono? De carbono lo tengo aquí arriba, fíjate, aquí. Ese es el carbono, voy a poner 0,2834 gramos de carbono. ¿Dónde? En una masa total de, ¿cuánto hemos quedado? 0,3643 gramos totales del paracresol. Y esto lo multiplico por 100. Luego de carbono me sale un 77,79%. Esto para el carbono. Vamos a hacer el hidrógeno. El tanto por ciento en masa del hidrógeno va a ser el cociente, igual que antes, la masa de hidrógeno. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Lo tengo aquí arriba. Lo hemos calculado. Vale, ahí tengo el hidrógeno. Lo sustituyo. 0,0270 gramos de hidrógeno. Los gramos totales los hemos puesto antes. 0,3643 gramos totales. Lo multiplicamos por 100 y de hidrógeno me sale un 7,41% de hidrógeno. Perfecto. Ya tengo dos, me falta el otro. El tercero puedo hacer lo mismo o directamente restar. El tanto por ciento en masa del oxígeno, voy a hacer lo mismo. Va a ser la masa de oxígeno, que es 0,0539 gramos de oxígeno. Aquí pongo a la derecha el 100. Y el total hemos dicho que es 0,3643. Esto nos sale para el oxígeno un 14,8%. Lo he podido hacer así o lo he podido hacer más rápido también, porque la suma de los porcentajes es 100. Es decir, al 100% que ya tengo, le quito lo que tengo de carbono, que es un 77,49%, le quito un 7,41, que es el hidrógeno, y me sale un 14,8% para el oxígeno. Vale, como ves, la composición centesimal bastante facilita. Vámonos al apartado, apartado B. El apartado B me pide las fórmulas empírica y molecular. Vale, necesito la relación mínima entre los átomos de los diferentes elementos que aparecen en la fórmula del paracresol. Claro, la relación entre los átomos de los elementos es la misma que la relación molar. Luego vamos a calcular la relación molar. Voy a calcular los moles que hay de carbono, hidrógeno y oxígeno y lo dividiré entre el menor. Voy a hacerlo aquí abajo. Tengo gramos de carbono. Voy apuntando, lo tengo en la otra pantalla, pero yo lo tengo apuntado. 0,2834 gramos de carbono. Tengo también 0,0270 gramos de hidrógeno. Y por último el oxígeno. 0,05
3, 9 gramos de oxígeno. Y estos gramos los vamos a pasar a moles, todo a moles. Para pasarlo a moles necesito las masas atómicas relativas, que nos las da el enunciado. Vamos por partes para el carbono. 12 gramos de carbono, 1 mol de carbono. Para el carbono nos sale 0,0236 moles de carbono, es lo que tengo. Para el hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno. Luego aquí me sale el mismo número, 0,0270 mol de hidrógeno. Y ahora el oxígeno, 16 gramos de oxígeno, 1 mol de oxígeno. Y de aquí me sale 0,0034 mol de oxígeno. Ya tengo los moles. Y ahora, para obtener la relación entre ellos, vamos a dividir estos moles, cada uno, entre el menor. Dividimos entre el más pequeño, el menor. Vamos allá entonces. Para el carbono, para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Y cuál es el más pequeño? Pues creo que el más pequeño es este, los moles de oxígeno. Por tanto, vamos a dividirlo todo entre el oxígeno. Tengo 0,0236 moles de carbono respecto de los 0,0034 mol de oxígeno. Esto nos sale un 7. Vamos con el hidrógeno. Para el hidrógeno, también respecto al oxígeno, 0,0270 mol de hidrógeno, lo dividimos entre 0,0034 mol de oxígeno y esto me sale un 8. Y por último, para el oxígeno, evidentemente me va a salir 0,0034 dividido 0,0034, este lo hago rápido, me sale un 1, ¿vale? Ya tengo la relación molar. C7 para el hidrógeno, 8 y para el oxígeno, 1. Luego esta es la fórmula empírica, donde todavía no sabemos cuántos átomos de carbono hay, cuántos de hidrógeno hay y cuántos de oxígeno hay. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que por cada átomo de oxígeno que yo tenga, tengo 8 veces más de hidrógeno y 7 veces más de carbono que de oxígeno. Pero exactamente no sé si hay 1, 8 y 7. Eso es lo que debemos determinar con la fórmula molecular. ¿Y cómo obtenemos la fórmula molecular? Necesito otro dato. Necesito, para pasar a la fórmula molecular, la masa, vamos a ponerlo en rojo esto, aquí, la masa molar relativa, la masa molecular, que la tengo en un dato del problema, que es 108,1. Luego vamos a comparar cuánto pesa mi fórmula empírica con mi fórmula molecular. Es decir, yo voy a calcular la masa de la fórmula empírica, que la tengo en la pantalla, la voy a multiplicar por un número n y a la derecha tendré la masa molecular, donde esta n es un número entero. Fíjate que la masa molecular nos la da el enunciado, es 108,1 n. Bien, ¿cuánto pesa la fórmula empírica? Pues la fórmula empírica tiene, vamos a ponerlo por aquí abajo, la masa de la fórmula empírica, vamos a contar que tiene, ¿no? La empírica tiene C7H8O y tenemos 7 de carbono, por lo tanto son 12 por 7 más 8 de hidrógeno, 8 por 1 y 1 de oxígeno que es 16. Y esto nos sale 108. Luego aquí en la fórmula empírica 108. Como ves, coinciden la masa de la fórmula empírica con la masa molecular, luego el número n por el cual yo tengo que multiplicar la fórmula empírica para obtener la molecular es un 1 y coinciden ambas fórmulas. Luego la fórmula molecular es en este caso la misma que la fórmula empírica, fórmula molecular. Perfecto, aquí está el problema. Como ves, no muy difícil, un poco largo,
Problema de selectividad. Vamos allá. Hasta el siguiente. Al lío.